Cartografía de la literatura sorda chilena. Rescate de las expresiones artísticas de la comunidad sorda. Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura, en la línea de investigación. Convocatoria 2024. Este proyecto contó con el patrocinio de la Universidad de las Américas. Los investigadores a cargo de llevarlo a cabo son Maribel González, Valentina Urrutia, Macarena Díaz y Luis Torreblanca. ¿Qué es la literatura sorda? ¡Buena pregunta! ¡Comencemos! Para entender qué es la literatura sorda, nos basamos en la definición de la académica Rachel Sutton Spence. Ella es docente e investigadora de la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil. Y lleva más de 25 años investigando este tema. ¡Oh, wow! ¿Y qué dice Rachel acerca de la literatura sorda? Dice que la literatura sorda es el conjunto de obras creativas que forman parte del patrimonio cultural de las comunidades sordas. Incluye narraciones, poesía, chistes y otras obras que son valoradas y reconocidas por la comunidad. ¿Y qué condiciones debe cumplir una obra para que sea considerada como parte de la literatura sorda? Debe cumplir al menos una de las siguientes 4 condiciones. 1. Debe ser una obra creada por personas sordas. Acá hay 2 opciones. Opción 1. Puede ser una idea original de una persona sorda presentada en lengua de señas por personas sordas. U opción 2. Puede ser una idea original de una persona oyente que después es adaptada por una persona sorda presentándola en lengua de señas. 2. Su tema central debe ser la experiencia de las personas sordas y la cultura sorda, ya sea a través de la lengua de señas o de forma escrita. 3. Su público objetivo debe ser la comunidad sorda, independiente de que las personas oyentes también puedan acceder y disfrutar de la misma obra. O 4. Debe ser realizada en lengua de señas. Esto incluye traducciones y adaptaciones. En las traducciones se consideran aquellas que son hechas a partir de la literatura creada en lengua oral, con el objetivo de que la comunidad sorda pueda tener acceso al patrimonio cultural. Las traducciones se hacen a partir del texto original, pareciéndose a él en mayor o menor medida. En las adaptaciones, en cambio, el texto original es modificado por personas sordas para poder incluir elementos culturales e identitarios propios de su comunidad. ¡Qué interesante! Ahora queremos contarles por qué esta investigación es importante. En muchos países del mundo, la literatura sorda se reconoce como parte de la literatura nacional. En Chile, si bien sabemos que hay artistas y obras de la literatura sorda, no encontramos ningún registro o sistematización de esas creaciones. Ajá. Por eso, nuestro equipo considera que esta cartografía de la literatura sorda de Chile aporta a la valoración y preservación de nuestra identidad y cultura. ¿Y cuáles eran los objetivos de esta investigación? Por una parte, queríamos saber quiénes estaban haciendo proyectos, obras o creaciones vinculadas a la literatura sorda. Y por otra parte, queríamos identificar las características de la literatura sorda en Chile y su ubicación a lo largo del país. Esto quiere decir que buscábamos responder a lo siguiente. Literatura sorda en Chile. ¿Quiénes la realizan? ¿Cuáles son sus características y dónde se desarrolla? Así es. Y para poder hacerlo, usamos una metodología de investigación cualitativa, empleando la cartografía social, con la ayuda de la socióloga Jimena Martínez. Nuestra búsqueda priorizó 3 regiones. Las regiones metropolitana, de Valparaíso y del Biobío. En ellas hay mayor cantidad de personas sordas. Logramos identificar algunas organizaciones y artistas de la literatura sorda,
tanto personas sordas como oyentes, y les realizamos entrevistas online de manera individual. En total, realizamos 23 entrevistas, 13 a personas oyentes y 10 a personas sordas. Las edades de las personas entrevistadas iban desde los 26 hasta los 57 años. Es importante señalar que esta investigación incluye creaciones realizadas entre el año 2002 y el año 2024. Las entrevistas a personas oyentes las transcribimos al español escrito y las entrevistas a personas sordas fueron traducidas desde la lengua de señas chilena al español escrito con el apoyo de un equipo de intérpretes. Con todo este material recabado, comenzamos a desarrollar nuestro análisis temático. Esta es una técnica que nos permitió organizar la información en categorías y subcategorías. ¿Y cuáles son los resultados de nuestra investigación? Las dos clasificaciones que realizamos para ordenar nuestros resultados fueron por forma de producción y género literario. Primera clasificación, forma de producción. Las creaciones identificadas en esta clasificación se agrupan en 3 opciones. Opción 1. Proyecto. Se trata de una iniciativa con un objetivo concreto que implica una serie de creaciones consecutivas a lo largo del tiempo. En la mayoría de los casos, los proyectos son realizados por equipos de trabajo. Un ejemplo de esto es el proyecto Historias para Todos, que es una serie de cuentos en lengua de señas chilena alojados en un sitio web. Este proyecto fue liderado por Natacha Valenzuela. Opción 2. Obra literaria. Se trata de una creación única, de una obra puntual. Puede ser un libro, una poesía o una obra de teatro, entre otros. Un ejemplo de esto es el libro Los colores de Matilde, de Paula Caballería, quien es una persona oyente. Este libro fue traducido a lengua de señas chilena. Opción 3. Artista sordo independiente. Se trata de personas sordas que crean y difunden contenido literario de forma autónoma. Este contenido puede ser único o en serie y se suele difundir en redes sociales o en espacios autogestionados. Un ejemplo de esto es Marce Fretz, persona sorda que crea poesía y la divulga a través de sus redes sociales. En base a esta clasificación, obtuvimos que el 59% de las personas entrevistadas se dedica a producir una única obra literaria, mientras que el 32% se dedica a la creación de proyectos y solo el 9% son artistas sordos independientes. Segunda clasificación, clasificación por géneros literarios. Las creaciones identificadas se pueden agrupar en 5 opciones: narraciones, vernáculo visual, poesía, teatro y humor. Opción 1. Narraciones. Estas pueden ser de 2 tipos: narraciones en lengua de señas chilena o narraciones escritas y/o ilustradas. Dentro de las narraciones en lengua de señas chilena encontramos 2 tipos: cuentos y relatos. En el caso de los cuentos, estos se tratan de historias de ficción dirigidas principalmente a la infancia sorda. Un ejemplo de esto es el proyecto Cuentos para los Ojos. En el caso de los relatos, estos son diversas narraciones acerca de un tema en específico. Un ejemplo de esto es el proyecto Relatos Inclusivos, Grandes Mujeres en el Arte Chileno. Dentro de las narraciones escritas y/o ilustradas, también encontramos relatos, cuentos en español con ilustraciones y novelas gráficas. En el caso de los relatos, estos se tratan de documentación escrita en español, acerca de la experiencia de personas sordas. Un ejemplo de esto es el libro Silencio Consentido, del autor sordo Matías Donoso. En el caso de los cuentos en español con ilustraciones, estos se tratan de historias de ficción dirigidas a la infancia sorda.
Un ejemplo de esto es el libro ¿Qué es? Historia de Suri, la niña sorda, de la autora sorda María José Ruiz. En el caso de las novelas gráficas, estas se tratan de historias relatadas a partir de dibujos en formato de historietas. Un ejemplo de esto es el libro Sordito del Mar, del autor sordo Cristóbal Cisternas. Opción 2. Vernáculo visual. Esta es una forma de arte que combina diversos elementos, tales como la mímica, las expresiones faciales y corporales, elementos rítmicos y técnicas cinematográficas, entre otros. Un ejemplo de esto son los videos elaborados por el proyecto Mis Primeras Señas, de la Fundación Laboratorio de Arte Lóbulo Temporal. Opción 3. Poesía. Esta expresión artística en lengua de señas chilena contiene un alto nivel estético en el cual se transmite una idea de manera breve, utilizando recursos expresivos tanto visuales como espaciales. Un ejemplo de esto son las poesías creadas por Marce Fretz. Opción 4. Teatro. Basándonos en la teoría de Lucas Resende, investigador sordo brasileño, nosotros propusimos 3 tipos: teatro con interpretación en lengua de señas chilena, teatro para sordos y teatro con sordos. En el caso del teatro con interpretación en lengua de señas chilena, se trata de obras teatrales en las que los actores son oyentes, la puesta en escena se realiza en español oral y se incluye a un intérprete de lengua de señas chilena para el acceso a la comunidad sorda. También se puede contar con la asesoría de una o más personas sordas. Un ejemplo de esto es la obra Bruja del Mar, estrenada en 2023 y dirigida por Lisette Schwerte de Valdivia. En el caso del teatro para sordos, se trata de obras teatrales en lengua de señas chilena. En ellas participan tanto actores sordos como oyentes, fluentes en dicha lengua. Además, se incorporan intérpretes que hacen la voz de los personajes. En esta dinámica se respeta la cultura sorda y se promueve un enfoque bilingüe y accesible. Abordan diversas temáticas basadas en obras creadas por personas oyentes, las cuales han sido adaptadas a la lengua de señas chilena en una colaboración entre actores e intérpretes del equipo. Un ejemplo de esto es la obra Cuentos de la Selva, La Venada Ciega, estrenada en el año 2024 y dirigida por María Cíbal de Santiago. En el caso del teatro con sordos, se trata de obras de teatro donde el protagonismo recae en los artistas sordos, quienes llevan el liderazgo creativo, posicionando a la cultura sorda y la lengua de señas chilena como eje central. En estas producciones participan tanto actores sordos como oyentes en una dinámica colaborativa. Las temáticas que se abordan se enfocan en la experiencia de la comunidad sorda, en tanto minoría cultural y lingüística. En estas obras puede contarse o no con el apoyo de interpretación en lengua oral. Un ejemplo de esto es la obra Nuestras Manos, Nuestra Historia, estrenada en 2009 en Concepción. Es una obra creada colaborativamente entre el Club Deportivo de Sordos de Concepción, la Pastoral de Sordos y la compañía de teatro El Oráculo. Opción 5. Humor. Hay artistas sordos que se han dedicado a crear diferentes tipos de presentaciones humorísticas, pudiendo identificar 2 subcategorías: el mimo y el clown. En el caso del mimo, se trata de una técnica cómica basada en el uso del cuerpo y del gesto, para contar una historia y expresar emociones. Un ejemplo de esto es el artista sordo Víctor Alcaíno, quien ha dedicado gran parte de su vida a esta disciplina, realizando variadas presentaciones en eventos de la comunidad sorda y en distintos lugares del país.
En el caso del clown, se trata de una forma de actuación cómica que combina la improvisación, el juego y la exageración a partir de un personaje ingenuo que se suele poner en ridículo. El objetivo de esta disciplina es hacer reír a través de la empatía que genera el personaje en el público. Un ejemplo de esto es la artista sorda Nubia Barraza, principal exponente del género en Chile, quien realiza presentaciones que pueden ser presenciales o videos que difunde en sus redes sociales. Además de estas 5 opciones de géneros literarios encontrados, identificamos otras expresiones artísticas que, si bien no se clasifican como literatura sorda, también promueven la cultura sorda y/o accesibilizan el arte para la comunidad sorda. Ejemplos de estos son el cortometraje La Carta de 32 años, exponente del cine en lengua de señas chilena, la murga La Corre y Vuela, exponente de obras musicales acompañadas de lengua de señas chilena, y Enaí, exponente de proyectos de formación artística accesible, entre otros. También nos dimos cuenta que existen 5 objetivos generales que motivan la creación de literatura sorda en nuestro país. Estos son: 1. Promover la accesibilidad a la literatura. 2. Educar acerca de un tema. 3. Visibilizar la experiencia de la comunidad sorda, así como su cultura e identidad. 4. Entretener al público. 5. Responder a solicitudes institucionales con fines específicos. Estos objetivos pueden funcionar de manera independiente o bien combinarse. Un ejemplo de cuando se combinan sería el caso de una obra de teatro orientada a garantizar la accesibilidad de la comunidad sorda, buscando al mismo tiempo educar y sensibilizar a las personas oyentes. Entonces, ¿cuáles son las principales conclusiones de nuestra investigación? A partir de los resultados, llegamos a 3 conclusiones. 1. La literatura sorda ha existido de forma natural e informal en la historia de las comunidades sordas en el mundo. En Chile, hace poco más de 20 años que esta literatura comenzó a profesionalizarse, realizándose exhibiciones públicas de obras, proyectos y creaciones individuales de personas sordas. 2. Las regiones donde se concentra la literatura sorda son la metropolitana, la de Valparaíso, la de Los Ríos y la del Biobío. No obstante, es posible que existan creaciones de literatura sorda en otras regiones del país. 3. Actualmente se desarrollan diversos géneros de la literatura sorda, tales como los distintos tipos de narraciones, el vernáculo visual, la poesía, las distintas formas de hacer teatro y las diversas expresiones de humor. Sin embargo, estas expresiones creativas continúan evolucionando y transformándose cada día. Consideramos que esta investigación es un punto de partida que contribuye a visibilizar y celebrar el trabajo de artistas y organizaciones, las cuales se transformarán en ejemplo e inspiración de futuras generaciones. Especialmente para la comunidad sorda, en nuestra lucha por seguir conquistando espacios de participación y liderazgo, que permitan reafirmar con orgullo nuestro patrimonio y legado cultural para el mundo. ¡Pa! ¡Poder sordo! Cartografía de la literatura sorda chilena. Rescate de las expresiones artísticas de la comunidad sorda. Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura, en la línea de investigación. Convocatoria 2024. Folio número 726380. Institución patrocinadora: Universidad de las Américas. Responsable del proyecto: Maribel González Moraga. Coordinadora del proyecto: Valentina Urrutia Krebs. Investigadora sorda: Macarena Díaz Albrecht. Investigador sordo: Luis Torreblanca Cueto. Asesora metodológica: Jimena Martínez Ulloa. Académicos asesores: Fabiano Souto y Rachel Sutton Spence. Diseñadora: Camila Villa Ferreira. Producción audiovisual: Pupa Estudio Creativo. Intérpretes y traductores de lengua de señas chilena: Viviana Azócar, Constanza Castro, Paulina Cortés, Milena Tuniche, Clara Löffel,
Aarón Marzán y Francisca Traverso. Transcripciones al español escrito Alelí Cordero Jiménez. Agradecimientos. Queremos agradecer a todas y a todos los participantes de esta investigación, quienes de forma tan generosa compartieron con nuestro equipo sus historias y creaciones. También agradecemos a quienes aportaron con su trabajo y compromiso profesional para que esta investigación fuera posible. Video realizado por Pupa Estudio Creativo. Derechos de autoría. Equipo de Investigación Literatura Sorda y Universidad de las Américas.